Bienvenidos, bienvenidas a nuestro pueblo. Bienvenidos los clubes de lectura de Cabañas de la Sagra, de Mocejón, de Olías del Rey, de Polán y de Villaseca de la Sagra, por supuesto. Bienvenidos al público en general, a todos los vecinos que hoy nos acompañan y a nuestros amigos de pueblos de alrededor. Bienvenidas las autoridades, bienvenido Ramón, es un placer tenerte con nosotros. Ahora lo presentamos y os cuento quién es Ramón. Y cómo no, bienvenido a nuestro protagonista de esta tarde, Lorenzo Silva. Es un honor, creo, para mí, ya le decía, y creo que para todos nosotros y nosotras, tenerle aquí en este pueblo que apenas tiene 1.800 habitantes, pero tenemos una biblioteca estupenda y unas ganas de leer maravillosas. Y además, todos los clubes de lectura de alrededor le seguimos y estamos súper contentos de que esté aquí. Es un honor y, sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho un huequito en la agenda que sé que ha sido muy ocupada. Así que muchas gracias por dedicarnos esta pequeña parcelita de tiempo, porque de verdad, con los tiempos que corren, el dedicar un poquito de tiempo de uno, pues se agradece muchísimo. Gracias, de verdad. Bienvenidos todos. El 23 de abril de este mismo año, 2021, se cumplían 500 años en los que se puso fin a la Guerra de las Comunidades de Castilla, que enfrentó al rey Carlos I de España con los comuneros. ¿Saben, verdad? Es un acontecimiento muy importante para la historia de España y ahora ellos, que son los entendidos, les van a explicar muchísimo más. Pero es importante para nuestro pueblo también, porque Villaseca de la Sagra, me van a permitir los pueblos de Mocejón, Olías y demás, tuvo un poquito de protagonismo ahí en esa guerra de las comunidades, y es que un señor llamado Juan de Silva y Rivera, conocido también como Marqués de Montemayor, vivió en lo que es ahora nuestro ayuntamiento, en el Palacio. ¿Lo sabían? Pues ahí vivió él. Este señor Juan de Silva y Rivera era partidario del rey Carlos I. Por eso el obispo Acuña lo persiguió y en su persecución, esto todo muy, muy breve porque le voy a dejar al protagonista que son ellos y sobre todo Lorenzo. En su persecución el obispo Acuña hace que venga aquí, a Villaseca de la Sagra, y se aloje en el palacio que hoy es nuestro ayuntamiento. Más tarde lo reconocerían por la lealtad al rey como Marqués de Montemayor. Y por eso nuestro ayuntamiento recibe el nombre de Palacio de los Marqueses de Montemayor y una calle de aquí de nuestro pueblo también se llama así. Pero fíjense que también Villaseca tiene principal protagonismo en la Guerra de las Comunidades porque en nuestro escudo, no sé si se puede ver por ahí, hay unas llamas que de alguna manera reflejan, no sé si Lorenzo lo sabía, reflejan el saqueo que hubo en Villaseca y la quema de algunas casas, incluso cercaron el Palacio del Águila. Por eso, Villaseca de la Sagra es un pueblo importante que tuvo su granito de arena también ahí en la Guerra de las Comunidades. Este acontecimiento histórico merecía ser recordado, que no celebrado, porque una guerra nunca hay que celebrarla, pero sí recordado. Y lo recordamos, porque es importante para la historia, con una serie de actos desde el Ayuntamiento de Villaseca, desde el Departamento de Cultura. Vamos a hacer y estamos haciendo una serie de actos a lo largo del año para recordar este hecho. Y uno de esos actos es en el que precisamente estamos hoy, el encuentro con este maravilloso escritor, que es uno de los mejores. Entonces, ha escrito su libro Castellano. Bueno, a ver, Lorenzo Silva, luego mi compañero lo presentará mejor y no me enrollo más. Estos son unos cuantos de los que tiene. Y sus temas son variados. Pero quizá con este nos ha sorprendido un poco más, con Castellano, porque si bien hace alusión a la Guerra de las Comunidades, a los comuneros, bueno, y a un montón de gente por ahí, también nos hace ver el sentimiento de ser castellano. Ahora nos cuenta él y yo les voy a dejar pues con Lorenzo. No sin antes, les vamos a poner, por favor, si me pincháis, una pequeña introducción, dura nada, muy poquito, muy breve, de lo que vamos a realizar en Villaseca en torno a este hecho, cuando queráis. ...23 de abril de 2021.
años se puso fin a la Guerra de las Comunidades de Castilla, que enfrentó al rey Carlos I de España con los comuneros. El descontento hacia un rey extranjero y a su nueva política provocó la rebelión de parte de los nobles y de importantes ciudades castellanas, con Toledo a la cabeza. Se inicia así la guerra. El obispo Acuña se dirigirá al Villaseca de la Sagra con el fin de apresar a Juan de Silva y Rivera, partidario del monarca huido de Toledo a estos territorios. Habrá saqueos, incendios, llegando incluso a acercarse el castillo del Águila. Este hecho quedará grabado en el escudo de la revolución. Terminada la revuelta, Villaseca de la Sagra será reconstruido, el palacio levantado de nuevo y años después, Juan de Silva y Rivera será recompensado por su fidelidad a la causa real con el título de Marqués de Montemayor. A lo largo de este año, desde el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, recordaremos este hecho histórico con distintas actividades culturales. Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar hacer a lo largo del año y, por supuesto, estáis todos y todas invitadísimos. Nos acompaña esta tarde, me voy a saltar un poquito el protocolo, voy a presentar a don Ramón Sánchez González, al que le agradezco, es un gran amigo y que nos está ayudando muchísimo a interiorizar todo el tema de las comunidades, a estudiarlo, y es el que nos está abriendo un montón de puertas. Y me van a permitir, Lorenzo, me va a permitir que lea un poquito de lo que este señor significa, porque es maravilloso. Yo cuando digo esto es un poquito, unas pinceladas de lo que significa y lo que es Ramón, para que vean la importancia y el agradecimiento también que le tengo, porque es una persona, además de gran amigo, pues muy formada. Es maestro de enseñanza primaria, licenciado en Geografía e Historia, doctor en Historia, catedrático de la Universidad de Historia Moderna en la Facultad de Educación de Toledo. Es miembro correspondiente de 3 reales academias, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Ha sido director de la Escuela de Magisterio de la Facultad de Educación de Toledo durante los años 2000 a 2008. Ha sido director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo entre los años 2010 y 2015. Además, es autor de 30 libros y capítulos de libros y de variados artículos científicos publicados en revistas especializadas españolas y extranjeras. Además de estas mencionadas, ha escrito varios artículos sobre las comunidades de Castilla y más en concreto sobre los sucesos ocurridos aquí en Villaseca de la Sagra y el Castillo del Águila de Villaluenga, hechos que ocurrieron en 1521, y también sobre Juan de Rivera, primer marqués de Montemayor. Ha obtenido diversos premios de investigación, el Conde de Cellidillo de 1984, otorgado por la Diputación Provincial de Toledo por la historia de Villaseca de la Sagra. Ha obtenido el Premio Ciudad de Toledo de 1999, concedido por el Ayuntamiento de Toledo, y el Premio Fernando Jiménez de Gregorio de 2017 por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Evidentemente, su formación es muy completa y este complemento lo realiza también en distintos países. Esa formación académica la desarrolla posteriormente en distintos países. Bueno, sobre todo, como les digo, este señor que está aquí sentado y que nos va a hacer hoy de moderador, entrevistador, no sé muy bien cómo llamarlo, bueno, pasarnos un rato de coloquio agradable, es Ramón Sánchez. Así que un aplauso, bienvenido Ramón y muchísimas gracias. Y ahora les dejo con mi compañero Juanma, que va a presentar a nuestro protagonista de la tarde. Hoy no es un noviembre sin violetas, sino un octubre de arte, letras y sobre todo emociones.
emoción, mucha emoción, pues tenemos el placer de contar en Villaseca con la presencia de uno de los grandes referentes de la literatura contemporánea, Lorenzo Silva. Su historia vital podría comenzar en el lejano país de los estanques o en 7 ciudades en África, pero nos quedaremos en el cercano Madrid o Mairí, etimológicamente matriz, madre de aguas, tierra rica en aguas, como comenzaron a llamar al territorio sus primeros pobladores árabes, que conscientes de esto y debido a que la ciudad se encontraba a gran altura del río Manzanares, para salvar ese desnivel construyeron los llamados viajes del agua o canal, auténticas canalizaciones subterráneas. Esa fue la estrategia del agua seguida para distribuirla hasta las fuentes de la ciudad. Pues bien, de esa auténtica ciudad manantial emanó también la vida de nuestro autor, un 7 de junio de 1966, concretamente, y como él mismo nos cuenta, justo en el límite entre los distritos de La Latina y Carabanchel, en la maternidad del antiguo Hospital Militar Gómez Ulloa. Gran parte de su existencia ha transcurrido en Getafe, pero también, según sus propias palabras, compartió casa y corazón en Viladecans, Barcelona, y actualmente ha encontrado otro espacio vital muy cerquita de allí, en Illescas, y de este modo, en tierra extraña, en tierra propia, ha ido hilando su vida y su obra. Estudió Derecho en la Universidad Complutense y trabajó como abogado de una gran empresa del sector energético, también de auditor de cuentas o asesor fiscal. Sin embargo, su gran vocación era la de escribir, y aunque los amores lunáticos en la mayoría de los casos son irrealizables, el amor de Lorenzo por la literatura sí fue correspondido, y desde que comenzara a dedicarse a este noble arte allá por 1980, dio carta blanca a su creatividad, regalándonos desde entonces cientos de relatos y artículos, ensayos literarios e históricos, varios libros de poesía, una obra dramática, libros de viajes y más de 30 novelas, consiguiendo, como ese alquimista impaciente, algo tan mágico como su propia transmutación, de abogado y asesor a escritor, su piedra filosofal, valiéndole todo ello el reconocimiento a través de la concesión de numerosos e importantísimos premios y distinciones. Sirvan de ejemplo el premio Ojo Crítico, el premio Nadal, premio Primavera de Novela, premio Algaba, premio Tormo Negro, el premio Planeta, premio La Brújula, el premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, premio Francisco González Ledesma del Festival Valencia Negra, entre otros muchos, incluidos premios de literatura infantil. Y lo más reciente, el Ateneo Mercantil de Valencia le acaba de conceder el Premio de las Letras 2021, galardón que recogerá próximamente y por el que te damos la enhorabuena. Resaltar de igual manera su faceta como guionista de cine, subrayando la adaptación a la gran pantalla, junto a Manuel Martín Cuenca, de su propia novela, La flaqueza del bolchevique, auténtica joya tanto literaria como cinematográfica, por la que ambos fueron nominados al Goya al mejor guión adaptado en 2004. También es, desde 2008, comisario de Getafe Negro, Festival de Novela Policíaca de Madrid, y que, por cierto, creo que este lunes ya les comienza. Y dos apuntes más. El 15 de noviembre de 2010 fue distinguido con el nombramiento de Guardia Civil Honorario por su contribución a la imagen del cuerpo a través de sus novelas, y el 5 de febrero de 2014 fue nombrado cronista oficial de la Villa de Getafe. Hoy Lorenzo Silva nos presenta Castellano, novela en la que no deja de superarse, al crear en una sola obra otras muchas, relato
histórico, viaje personal o novela del yo, ensayo, novela política, en definitiva, la sustancia interior de Castellano es inmensa, con un molde narrativo abierto, escrita desde el respeto. El argumento: la revuelta del pueblo de Castilla, de las comunidades, contra el abuso de poder del déspota adolescente, la búsqueda de la libertad para derribar vasallajes, la defensa de la idea de que nadie vale más que otro que no sea el propio reino. Un viaje al fracaso de aquellos que intentaron cambiar las reglas del juego, buscando incluso el apoyo de la reina sin espejo, recluida en su palacio tordesillas y alejada de aquello que se fraguaba ahí fuera. No hubo entendimiento y al final la guerra. En paralelo a todo esto, el descubrimiento del autor de su propia identidad castellana. Lorenzo, no quiero extenderme más ni traspasar la marca del meridiano. Disculpa si me he dejado algo en el tintero, solo decirte que con tu excepcional obra y con tus millones de lectores serás eterno, pues todos y todas, por siempre, recordarán tu nombre. Por mi parte y por la de los aquí presentes, como personas que amamos la lectura, te decimos muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes. Nos podemos quitar esto, ¿verdad? En primer lugar, quiero agradecer a Olga su amabilidad por invitarme a participar en este acto y poder acompañar a un escritor conocido y reconocido como es Lorenzo Silva. Villaseca para mí es un pueblo por el que siento cariño. Es un pueblo que este cariño viene por dos razones. Una, por las horas que he dedicado a estudiar su historia, y por un amigo entrañable de hace muchos años, que es Rafa Plaza. Siempre que el ayuntamiento me ha pedido colaborar, pues he venido, hasta dar un pregón en las fiestas, cosa que me costó aceptar. El párroco también en otra ocasión pidió mi ayuda y vine, y ahora en la Casa de la Cultura me lo solicita. Y cuando me lo propuso, de inmediato le dije que sí. Y a continuación le pregunté qué tenía que hacer. Porque realmente yo he estado en presentaciones de libros, me ha tocado presentar alguna obra, pero esto no sé en qué consiste. Y encima dice que ya tampoco lo tiene claro. En fin, yo lo que voy a hacer es empezar hablando con Lorenzo y dar pie a que todos ustedes participen, porque yo creo que esto es un lujo, estar con el autor de un libro y de todos estos libros, y es ocasión, con el pretexto de Castellano de 1521, pero no es hablar solo de este libro, sino de toda su obra, de todo aquello que queramos oportuno. No sé si desempeñaré bien mi papel, pero al menos lo intentaré. En primer lugar, Lorenzo, quiero que sepas que estoy encantado de estar contigo. Además, hay unas circunstancias insignificantes, pero que propician mi simpatía hacia ti. Te llamas Lorenzo como mi padre. Tu madre es salmantina como la mía. ¿Te gusta la Guardia Civil o tienes cierta querencia hacia la Guardia Civil? Y yo soy hijo del cuerpo. O sea, que de entrada todos los parabienes para estar encantado y pasar un rato aquí contigo. Yo confieso que no soy amante de la novela histórica, ni del cine histórico. Probablemente por deformación profesional, por ser historiador. Aunque es cierto que yo, cuando leo una novela histórica o cuando veo cine histórico,
soy consciente de que es un ente de ficción y que no es historia. Pero eso no quita que a veces ciertos disparates pues clamen al cielo, ¿no? Un novelista muy conocido sitúa en Toledo una iglesia románica. Pues ya que hablamos de los comuneros, le adjudican a María Pacheco un hijo de 15 años, que significa que lo tendría con 8 o 9 años. Pero me quedo con lo bueno, es decir, el cine histórico me encanta, las ambientaciones, los paisajes. Hay una película de Juan de Orduña, La Leona de Castilla, que sale el Toledo cuando se rodó, que es un Toledo de los años 40, que aparece destruido el Alcázar. En fin, que aunque no me convence mucho y no me agrada, sí que leo novela histórica. Pero no obstante, tú en el prólogo dices, no pretendo escribir una novela histórica. Eso lo dejas bien claro. Y añades, es mi intención hablar, creo que dices, de mi vida y de la vida de los otros. Y mi primera pregunta, con lo que querría abrir estas intervenciones, es ¿por qué eliges las comunidades de Castilla? Si es por aprovechar el 5º centenario, si es por sugerencia de tu editorial, o sea, ¿qué es lo que te lleva a elegir esta temática? Muy bien, buenas tardes en primer lugar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias Olga y el resto del equipo de la biblioteca y las demás bibliotecas aquí presentes por vuestro trabajo de cada día, fundamentalmente, pero también y de forma especial por invitarme. Gracias Ramón por acompañarme. La verdad es que me resulta difícil imaginarme mejor compañía en este encuentro esta tarde. Seguramente me resulta no solo difícil, sino imposible, y es un privilegio poder mantener contigo esta conversación. Gracias también, por supuesto, pues a todas las autoridades y vecinos que están acompañándonos. Y gracias por la presentación que me habéis hecho, que me ha dejado literalmente sobrecogido. La verdad, yo no sé, mira que he recibido unos cuantos premios, creo que la vida ha sido conmigo como escritor bastante generosa, a lo mejor indebidamente generosa, pero recuerdo pocos premios como del que me habéis hecho objeto esta tarde, ¿no? Porque creo que no hay premio mayor para un escritor que percibir de una forma tan viva y tan clara el afecto de las personas para las que trabajas, que a fin de cuentas son los lectores, ¿no? Uno intenta siempre trasladar en sus libros algo que pueda enriquecer la vida de los lectores, pero no siempre está seguro de conseguirlo, ¿no? Y cuando tienes una respuesta como esta, pues realmente no solo es muy gratificante, sino que te hace sentir que este es el mejor oficio del mundo. Así que muchas gracias por vuestra acogida. Afrontando la pregunta, y casi me vas a permitir que empiece por uno de los comentarios que has deslizado. A mí no solo no me sorprende, sino que me parece lo más lógico que a los historiadores no les guste ni la novela ni el cine histórico. Igual que lo que me parecería más lógico es que ningún policía leyera nunca una novela policíaca. Yo, de hecho, cuando me vienen, y no me vienen pocos, policías o guardias civiles a que les firme una novela de las que he escrito dentro del género, fundamentalmente protagonizadas por guardias civiles, pero también alguna por algún policía, lo primero que les digo es que les agradezco doblemente que pierdan su tiempo, que podrían emplear leyendo cosas seguramente más estimulantes y más interesantes para ellos que ver cómo un plumífero indocumentado trata de reflejar su trabajo diario, ¿no? Pues que elijan leer mis libros, ¿no? Porque es normal. Sobre aquello de lo que conocemos en profundidad resulta muy difícil leer las aproximaciones que hacen otros, sobre todo cuando esos otros no acuden armados del mismo conocimiento. Sobre lo que pasó en Villaseca hace 500 años, el que podrá hablar esta tarde es Ramón, que es el que lo ha estudiado. Yo he leído 3 referencias cogidas con alfileres, no puedo ir mucho más allá, ¿no? Y creo que es normal que quien conoce en profundidad algo lea con incomodidad ficciones de personas que muchas veces no lo conocen con esa profundidad y que se toman licencias que por definición son controvertidas y controvertibles, pero que en algún caso realmente, como bien has dicho, y creo que la palabra castellana es esa, rozan el disparate, ¿no? Cuando uno está leyendo sobre algo que conoce y de repente se tropieza con un disparate, pues es muy difícil que mantenga su interés, ¿no? Por lo que le están contando.
Entonces, entiendo perfectamente esa reserva, y no solo la entiendo por parte de los historiadores, sino que también te diré que yo, como novelista que se ha acercado varias veces al género histórico, comparto esa reticencia, y además siento una especial responsabilidad que se convierte incluso en reparo y que me obliga probablemente a trabajar el triple cuando escribo una novela histórica que cuando lo hago sobre otros asuntos, ¿no? Porque tengo ciertas dudas respecto de la pertinencia en sí de la ficción histórica, ¿no? Tengo ciertas dudas de que sea pertinente armar artefactos en los que se entremezcla de manera indistinguible para el profano la invención más o menos frívola, además, con los hechos probados, documentados o atestiguados. Probado del todo no hay casi nada, pero bueno, por lo menos atestiguados, ¿no? Esa mezcla me parece problemática y me parece que en muchos casos puede llegar a ser peligrosa, sobre todo cuando el lector incauto toma por veras lo que son invenciones, ¿no? Anteayer estaba yo en un acto, no voy a decir dónde para no dar muchas más pistas, donde una persona empezó a hablar de unos hechos históricos, delante además de un grupo de historiadores y estudiosos, alguno lo tenía además a mi lado, y empezó a hablar de hechos históricos, dando pelos, señales, parlamentos, atribuyendo palabras, dichos y hechos a personajes a partir de una novela que es invención probablemente en el 85%. Y en todos y cada uno de los episodios que citaba en la novela no eran hechos históricos, eran licencias imaginativas del autor. El historiador que estaba a mi lado, que dedicó una década de su vida a investigar la vida de esa persona de la que se estaba hablando a partir de una novela, no podía ya dejar de removerse en el asiento, ¿no? Y claro, ahí te das cuenta del peligro, ¿no? Del peligro de que al hacer ficción se tome por verdad lo que no es verdad, se haga prevalecer lo que es una invención que normalmente tiene que ver con el espíritu de tu propia época, con tus propias inquietudes personales, que eso quede por encima de lo que representa realmente a aquellos hombres, a aquellas mujeres que vivieron realmente esos hechos, ¿no? Entonces, tengo ese problema. Y aquí enlazo con la pregunta, es decir, ¿por qué me planteo hacer esto después de haber hecho no muchas novelas históricas, siempre de episodios bastante contemporáneos, es decir, bastante recientes en el tiempo, y siempre con esta prevención, ¿no? ¿Por qué decido hacer un viaje literario a las comunidades de Castilla en el siglo XVI? Pues la verdad es que la razón no va por ninguno de esos senderos que apuntabas, ¿no? Yo en esto de los centenarios creo lo justo, ¿no? De hecho, tal y como se conmemoran entre nosotros, pues da para creer poco, ¿no? Este es el 5º centenario de unos hechos cruciales, no solo en la historia de España, sino en la conformación de la filosofía, la doctrina política de los españoles y hasta de su configuración constitucional. Y sin embargo, pues está pasando sin pena ni gloria. Lo está recordando una parte de Castilla nada más, que es Castilla y León, como si el resto de Castilla no fuera demasiado con ella, ¿no? O aquí en Villaseca se está celebrando, reconmemorando, pues porque hay un hecho central, pero en el conjunto de Castilla-La Mancha, incluso en la propia Toledo, yo he estado un par de veces, hay mucha discusión sobre si se le está dando la verdadera importancia, ¿no? También hoy, este año 21, se celebra el centenario del desastre anual, que es un acontecimiento histórico de la misma trascendencia. Es un acontecimiento histórico que produce, yo creo, y no lo creo yo, lo creen también varios historiadores, vaya, una refracción en la historia contemporánea de España, ¿no? Y sin embargo, pues prácticamente no se está recordando, ni hay no digo ya, naturalmente no se puede, como decía Olga, ninguno de estos acontecimientos es celebrable, pero sí es recordable. Y las comunidades maduras y saludables recuerdan y aprovechan esa ocasión del recuerdo para analizar y para recapacitar fundamentalmente o con mayor motivo sobre sus reveses que sobre sus glorias o sobre sus proezas, ¿no? Y aquí no lo hacemos. Entonces, a mí el centenario me movió un poco, entre otras cosas porque leí este libro, es de hace 10 años. Yo entonces ni siquiera calculé que en 10 años se iba a producir el 5º centenario, ¿no? A mí lo que me interpeló tampoco fue ningún encargo del editor, diré que al revés. Cuando yo le dije a mi editor que está bien acostumbrado o mal acostumbrado a que le traiga novelas
dentro de un género que en este momento es el más popular, el más comercial, como es la novela negra, ¿no? Cuando yo un día le llamo y le digo, mira, se me ocurrió hacer una cosa sobre los comuneros de Castilla, que en realidad tiene que ver con una indagación de mi propia identidad, yo no sé muy bien si será una novela, si será otra cosa, pues cuando tu editor te va escuchando decir todas estas cosas, va detrás de otra, va entrando en inquietud, sino en pánico, ¿no? Y no es en absoluto un encargo. Yo además tengo que agradecerle mucho a mis editores, y aprovecho para hacerlo, que me han dejado trabajar con mucha libertad. No que me han dejado, no me lo podían impedir, sino que me han apoyado cuando he decidido hacer apuestas literarias personales y arriesgadas, ¿no? Vale para este libro, vale para el blog del Inquisidor, vale para Niños Feroces, vale para Donde uno cae, que es una colección de 500 y pico relatos sacados de acontecimientos de actualidad, vale para muchas cosas, ¿no? Yo creo que es un privilegio para un autor que el editor le permita correr estos riesgos, ¿no? Realmente la fuente del libro es estrictamente personal, y tiene que ver con lo que digo al principio, ¿no? Alguien que ha nacido en Madrid, que desciende por un lado de salmantinos y por otro lado de malagueños, quiere decir por tanto de andaluces, y quiere decir por tanto, y lo siento por el leonesismo salmantino, que sé que existe, de castellanos, que es como se siente toda mi familia salmantina, que es como se sienten todos los salmantinos que conozco, y que es como se siente, según las encuestas también, la inmensa mayoría de los salmantinos, aunque hay gente que insiste de manera muy airada en defender que Salamanca es León y debe ser León, ¿no? Bueno, pues alguien con esa ascendencia no tiene una identidad clara, sobre todo por lo primero, por haber nacido y haber vivido en Madrid, que es una especie de colector de identidades que las amalgama, las centrifuga y las convierte en otra cosa o en nada, ¿no? Y también sobre eso podríamos discutir, si triste o saludablemente, ¿no? En algunos sentidos quizá tristemente y en otros sentidos quizá saludablemente, ¿no? Pero bueno, el hecho es que después de haber atravesado por la vida durante unas cuantas décadas sin sentir no ya ningún apremio acerca de mi propia identidad, sino más bien una cierta prevención respecto a la pulsión identitaria de otros, ¿no? Por lo que la pulsión identitaria de otros tenía como manifestaciones principales, ¿no? Ya fuera la intolerancia, la intransigencia autoritaria de la identidad española con la que yo me encontré cuando nací, en la España de Franco, ¿no? O en otro extremo, pues incluso la autorización del recurso a la violencia indiscriminada contra hombres, mujeres y niños, en que se tradujo la identidad vasca durante varias décadas, ¿no? Y además, pues, entre otras cosas, yo me crié en una colonia militar, es decir, que esa violencia tenía como objetivo potencial, no hipotético, sino real y realizado, además, en el caso de mi barrio, a mis propios vecinos, ¿no? Bueno, pues digamos que de repente, después de mantener esa relación distanciada o incluso reticente hacia la identidad, un buen día y con un detonante casual, que fue en un momento en el que yo iba conduciendo solo, tranquilo y demás, escuchar la versión musicada del poema Los Comuneros de Luis López Álvarez, a cargo del nuevo mestre de jugularía, pues de repente, y desde el principio, ¿no? Con las palabras que abren ese disco, ¿no? Cuando dice: tú, tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres, al sufrir que un tan noble reino como eres se ha gobernado por quienes no te tienen amor, ¿no? Cuando yo lo escuché por quienes no te tienen amor, de repente sentí, en ese momento además yo vivía en Cataluña, quizá esa es una nota que habría que poner, ¿no? Sentí efectivamente el profundo desamor que existía hacia Castilla, no solo entre quienes la han gobernado, sino también entre quienes, por razones diversas, pretenden hacerla responsable de todos sus males, y de males que en muchos casos Castilla no solo no ha producido, sino que ni siquiera ha tenido capacidad de producir, ¿no? Y de repente eso me tocó, de repente eso fue como si de pronto fuera mío, algo que no me había pasado nunca, ¿no? Como si ese desamor lo percibiera como un desamor que en cierto modo me salpicaba a mí. Y cuando sentí eso, que me sorprendió, sinceramente me sorprendió, me pilló de improviso, desprevenido, como se quiera llamar, pues dije: esto yo lo tengo que indagar, lo tengo que indagar a través de la única herramienta que conozco y que sé utilizar, aparte del derecho, pero bueno, el derecho lo abandoné hace unos años y tampoco tengo mucho interés en volver. Pues esto lo tengo que indagar, y además esta historia lo vi tal y como la cuenta el poema de Luis López Álvarez, pero lo empecé a ver todavía con más complejidad cuando
ahondé algo en mi conocimiento de las comunidades de Castilla, que era conocimiento, bueno, cultural, no muy profundo. Esta historia es una buena historia para tratar de entender qué puede ser, en qué puede consistir ser castellano, qué es lo que puede haber representado y representar Castilla, qué es lo que queda, y a partir de ahí lo que yo quería hacer con la parte de identidad castellana que pudiera tener, ¿no? Que no era convertirla en pretexto para una afirmación frente a los demás, ¿no? Al estilo un poco de cómo se trafica con la identidad entre nosotros, ¿no? Cuando alguien identifica una identidad, pues de repente siente la necesidad de proclamarla de tal manera que sobrepuje a todas las demás identidades, ¿no? Yo no tengo ningún interés en eso. Para mí la identidad es una cuestión puramente individual, ¿no? Y a mí lo que me interesa al respecto, no solo de la identidad castellana, sino de cualquier identidad en general, es en qué medida podemos hacer con ella algo diferente de lo que se ha hecho tantas veces, ¿no? La identidad ha sido un pretexto muchas veces para dañar al prójimo y en muchos casos se ha convertido en un artefacto con el que las gentes y los pueblos se autolesionan una y otra vez, ¿no? Porque esa pulsión de la identidad les lleva a tomar caminos que no solo son perniciosos para otros, sino que muchas veces acaban siendo perniciosos para ellos mismos. Y yo quería, a partir de la castellanidad que pudiera haber en mí, plantear algo que fuera de otro tipo, que no se tradujera en un programa político condenado a causar estos estropicios, sino más bien, a partir de esa percepción, plantear una reivindicación poética de lo castellano. Hay una gran ventaja con Castilla. Castilla se deshizo prácticamente hace 500 años y probablemente no tiene ninguna esperanza de reconstrucción, ¿no? Eso es, en el fondo, una suerte, porque nadie perderá mucho tiempo intentando reconstruir una nación castellana que se afirme sobre las demás, ¿no? Y sin embargo Castilla tiene un legado cultural, tiene un legado fundamentalmente traducido en la que es hoy la segunda lengua del mundo en hablantes nativos, ¿no? Y probablemente la primera, si hablamos de su globalidad, porque la primera en número de habitantes es el chino mandarín, pero se habla prácticamente todo en un país, y sin embargo el castellano se habla por todo el globo, ¿no? Y el libro pues trata de buscar eso, a partir de la historia de las comunidades y de cómo esa historia revela lo que puede ser el carácter de los castellanos, hacer esa reivindicación más poética que política de una identidad que en cierto momento de mi vida, de manera inesperada, sentí que era la mía. Una de las cosas que quería yo comentar precisamente era este tema, ¿no? Que nos dieras tu opinión sobre el nacionalismo, en el sentido de que ya el título de castellano ya evoca un poco a qué nos referimos, ¿no? Yo creo, lo que tú has expresado, lo que yo pienso que voy a compartir, creo que coincidirá con la mayoría de la gente. Yo me siento castellano, porque nací en Castilla, porque es la tierra de mis mayores, de mis padres, de mis abuelos. Mis apellidos son Sánchez González, los de mi mujer García Gómez, con que somos más castellanos que Cid Campeador. Me siento castellano, me he criado en Castilla, mis amigos son castellanos y quiero mi tierra. Pero esto ni me lleva a compararme con nadie, ni a considerarme superior a nadie. Es decir, ¿realmente soy nacionalista? Yo no me siento nacionalista. O sea, sobre todo con esta connotación negativa que tiene. Yo soy castellano pues porque he nacido aquí y me gusta y quiero mi tierra, pero no me comparo con nadie, ni reivindico nada, ni quiero quitar nada a nadie. Entonces, aquí en el libro se trata de una forma muy interesante, ¿no? Porque son reflexiones identitarias que vas haciendo, porque este es un libro donde hay dos libros. Subyace ahí el relato de las comunidades como de fondo. Yo no sé cómo Machado pudo hacer una poesía a las moscas con lo impertinentes que son, vamos. Me están aquí dando vueltas. Estamos en otoño, que es un tiempo duro para ellas, pero es vamos, el tiempo en el que les toca morir y hay que... Pero podían darnos un respiro. Bueno, decía que es un libro que en realidad son dos libros en uno, ¿no? Porque subyace, como digo, la historia de las comunidades, donde, por cierto, cuando hablaba de la novela histórica, yo no tengo nada en contra, que quede claro, simplemente es que no me gusta mucho leerlo. Pero tú, al final, dices
que quien escribe novela histórica a veces incurre en anacronismos, inexactitudes y patrañas. Pero es que tú, ni anacronismo, ni inexactitudes, ni mucho menos patrañas. Tiene una fidelidad el libro en las cosas tocantes a las comunidades que me gustaría que nos dijeras dónde te has basado. Porque, vamos, ese es un libro desde el punto de vista histórico, que no es el caso, que se ajusta perfectamente. Pero decía que son 2 libros en uno, ¿no? Ese es el fondo, pero luego hablamos del Cid, de Fernán González, del Islam, de la Mesta y la Cañada Real, el descubrimiento y conquista de América, del Quijote. Es decir, son 2 libros en uno. Y todo esto del nacionalismo, lo que subyace es esta idea del castellano, y yo me identifico mucho con las cosas que dice. Y no sé si la gente también lo compartirá, y me gustaría dar pie también a que hablen ellos, ¿no? Que pregunten, porque esta era una de las ideas que te iba a decir, que lo ampliaras, pero ya como lo que has contado ha quedado muy claro, pero que comparto esta forma de ser. Me siento castellano, pero ni superior a nadie, ni peleo por nadie, así quiero a mi tierra y ya está. Mira, vamos, como es una cosa pequeña y al margen esto lo respondo rápidamente, una de las razones por las que yo me lancé a escribir este libro, es decir, a retroceder 500 años sin ser historiador y sin tener, bueno, ni las herramientas ni la formación que eso requiere, ¿no? Es que en cuanto empecé a profundizar en los materiales que había publicado sobre las comunidades, me di cuenta de que había algo que es muy poco común cuando ya te alejas en el tiempo, ¿no? Cuando te alejas en el tiempo, y eso tú lo sabes perfectamente como historiador, digamos que el relato de los hechos se construye cada vez más por vías indirectas, es decir, hay que recurrir pues desde la epigrafía hasta, en fin, mil herramientas, que está todo lleno de conjeturas, ¿no? Y esas conjeturas tienen un grado de precisión que para mí es difícilmente compatible con lo que exige escribir una novela, ¿no? Yo lo voy a decir de una manera un poco humorística, pero cuando veo en una novela sobre romanos que el legionario se mete en la tienda con su mujer y el autor recrea una conversación entre el legionario o el centurión romano, igual me da, y su mujer antes de acostarse, digo, pues qué valor, ¿no? Qué valor, porque la documentación que tenemos al respecto creo que es entre inexistente y nula, ¿no? Podemos saber algo de las relaciones amorosas a través de los poemas de Ovidio, en fin, qué sé yo, tenemos muchas referencias indirectas, pero esos detalles son muy difíciles de extraer, ¿no? Y aquí lo que me sorprendió es que en cuanto a lo que realmente le da fuerza a una historia, que son sus personajes, y en este caso los muchos personajes notables o excepcionales que hay tanto en el bando comunero como en el bando imperial, porque hay personajes excepcionales en los 2 bandos, en este caso, de forma excepcional o no común, y por la propia circunstancia de la revuelta y de la guerra, tenemos mucho material en primera persona, mucho material auténtico en primera persona. Como esto es una guerra que por un lado gestionaron unos virreyes que tenían a su rey a miles de kilómetros, le estaban escribiendo todo el rato para informarle. Y como era su jefe, y como además se lo estaban jugando todo, le contaban sus pensamientos. Es decir, cuando uno lee las cartas del cardenal Adriano, o las del almirante, o las del condestable, tiene la sensación de que está asistiendo a la intimidad profunda del pensamiento de esos hombres, ¿no? Sobre todo en el caso del almirante, que se permite, también en alguna medida al cardenal, nada más y nada menos que leerle la cartilla a su señor y decirle todo aquello en lo que está metiendo la pata o la ha metido, ¿no? Y esto es de una autenticidad, y de una autenticidad en el sentido de verdad, y autenticidad en el sentido que representa auténticamente a los personajes, que es excepcional. Y igual pasa con los comuneros, ¿no? Como son 15 ciudades inicialmente, están escribiéndose todo el rato unas a otras. Y como Padilla, pues en realidad es capitán por cuenta de una junta, él no es el líder, no es un caudillo al estilo de Gengis Khan, sino que es un jefe militar sometido a una junta, está permanentemente elevando informes, y en esos informes él va expresando lo que va sintiendo, lo que va... No, con ese material uno puede trabajar, un novelista con ese material puede trabajar, con ese material, cuando los comuneros se encuentran con Juana de Castilla, pues de Juana de Castilla no tenemos ni un papel, pero había 2 notarios levantando acta de cada palabra que dice Juana de Castilla. Claro, esto es excepcional, esto es algo que no se suele tener. Cuando yo descubrí esto dije, hombre, aquí
y hay un material magnífico y al que ir es a ese material. Ese material, como tú bien sabes, está en su inmensa mayoría en Simancas, en Carlos V del Prudencio de Sandoval, y es decir, que hay una serie de fuentes muy buenas, que lo que hay que hacer simplemente pues, es trabajárselas, leérselas, y a partir de ahí uno va con bastante seguridad, ¿no? Y no tiene que fabular cosas raras para ganarse el interés del lector, porque es que en la historia ya hay cosas absolutamente extraordinarias, ¿no? Ese obispo Acuña, un obispo que es como un personaje de Tarantino, que el tío además monta una compañía de 300 curas escopeteros, que son otros 300 personajes de Tarantino, ¿no? Que cuando el ejército imperial asalta Tordesillas se la encuentra desguarnecida, menos por los 300 curas, y entonces los caballeros del ejército imperial dicen, bueno, solo hay curas, esto está chupado, y cuenta, esto creo que lo cuenta, no sé si Sandoval, sí creo que esto lo cuenta Sandoval, o es otro cronista, bueno, ahí no estoy seguro, que uno de aquellos curas tumbó a arcabuzazos a 10 jinetes, nada menos, ¿no? Claro, ¿para qué tienes que inventar nada? Si tienes una película de Tarantino en los propios documentos, ¿no? Y además lo puedes hacer con la fiabilidad, ¿no? de que estás bebiendo de fuentes auténticas. Y yo, como estoy preocupado, ya lo comentaba antes, con que al lector de novela histórica o al lector de literatura sobre la historia se le metan de contrabando ideas que pueden representar la voluntad del autor, pero no los hechos históricos que está contando, pues aquí que tenía material de sobra, dije, yo no me voy a salir ni un pelo de lo que pueda documentar y lo voy a documentar todo hasta el final. Y sobre lo otro que decías, es verdad que hay afirmaciones identitarias, y no pocas, y además diría que tristemente, la mayoría, se construyen desde una percepción de superioridad. Y podemos poner muchísimos ejemplos. Es decir, cuando los alemanes avanzaban por el frente oriental en 1941, consideraban que la gente que se les enfrentaba eran Untermenschen, que eso, como también sabes muy bien, significa en alemán infrahumanos, subpersonas, porque ellos eran arios y europeos y los otros eran asiáticos, ¿no? Cuando los británicos fueron por el mundo, consideraban que todos esos pueblos a los que sometieron eran personas de inferior condición. Por eso no les permitieron jamás acceder a sus ámbitos sociales, por eso no entraban en sus universidades, por eso, pues por eso no tenían ningún reconocimiento, ¿no? Más allá que el reconocimiento que pudieras tener que darle en un momento determinado a una tribu de indios porque no tenías soldados suficientes para someterlos, ¿no? Pero cuando los tenías, se les aniquilaba y punto, ¿no? Si no se rendían por la fuerza. No sé, la identidad que sienten, por ejemplo, los japoneses a lo largo de toda su historia ha sido una identidad arrogante respecto al resto de los pueblos del sudeste asiático, ¿no? Como si todos los demás, coreanos, birmanos y demás, pues fueran también infrapersonas, ¿no? Bueno, entre nosotros, no nos vayamos muy lejos. Aquí tenemos algunos discursos, bueno, uno lee esos insignes personajes que tienen un montón de calles en nuestro país, incluso avenidas, llamados Sabino Arana y este otro, que tiene una avenida casi en cada ciudad de Cataluña, que no me viene el nombre ahora, bueno, ahora me vendrá. ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, no me viene. Bueno, ahora me acordaré. Pues uno lee las obras de Sabino Arana o lee las obras de este teórico del nacionalismo catalán, que ahora recordaré, y permanentemente es una declaración de cómo la raza vasca es superior y se ha degradado por el aporte de castellanos, o cómo Cataluña, en el caso de este otro, cuyo nombre recordaré cuando no me esfuerce en recordarlo, llega a decir que los pueblos superiores, como Cataluña, tienen no solo el derecho, sino el deber de tutelar a los inferiores. Y le voy a escribir así. Bueno, y además quienes piensan en la estela de estos personajes están imbuidos de esa percepción de que su identidad no solo es buena porque es suya y por tanto despierta en ellos un afecto, sino porque debe ser reconocida como mejor incluso por quienes no la poseen. Y si quienes no poseen esa identidad no la reconocen como mejor, los están ofendiendo. Llega a este punto, llega a este extremo, ¿no? Castilla tuvo muchos defectos y
los castellanos hemos tenido y exhibido y demostrado muchos defectos a lo largo de la historia, pero siempre fue una comunidad mucho más igualitaria, tanto internamente como de cara a los otros. Luego, la praxis siempre reconoce todo tipo de desviaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, para poner un detalle, ¿no? Y que creo que da la medida, no solo que hubiera universidades abiertas en el siglo XVI, donde ya estudiaban los indígenas en la América española. ¿Hay algún lord británico que descienda de un jefe Sioux? Que yo sepa, no. Sin embargo, hay grandes de España que descienden de hijas de Montezuma. Entre otros, el duque de Ahumada, el actual y el que fundó la Guardia Civil, descendía de una hija de Montezuma, porque los nobles aztecas o mexicas fueron reconocidos como nobles de la corona de Castilla. Y bueno, es decir, luego Castilla pues, se ha impuesto muchas veces por las armas, se ha impuesto por la fuerza, se ha impuesto, pero no ha partido de esa sensación de ser superiores, quizá posiblemente por ser una identidad tan mestiza, ¿no? En el fondo, ¿de dónde viene Castilla? Castilla o la estirpe castellana no es una estirpe pura, es una mezcla de hispanorromanos, hispanovisigodos, vascones, cántabros, mozárabes y musulmanes asimilados, que pueden ser a su vez árabes o bereberes. Es decir, que es una identidad lo bastante compleja como para haberse curado de esa manía de la superioridad que suele coincidir con la manía de la pureza. Además, a veces a mí el debate de los nacionalismos me parece estéril, porque en vez de debatir ideas, se intenta debatir sentimientos, y la razón y el sentimiento es muy difícil de conciliarlos, ¿no? Bueno, me he acordado del catalán, Prat de la Riba. Prat de la Riba. Bueno, te has acordado cuando procedías, no después. Prat de la Riba. Bueno, como en este papel que me ha asignado Olga no está muy claro cuál es, aprovechando todo lo que hay, que no solamente es castellano, sino muchas más cosas, voy a dar otra orientación en otro sentido que te va a sorprender, y a ustedes también, claro, las curiosidades de la vida. Ayer por la mañana estaba preparando a ver qué hacía, ¿no? Y me llama mi hermano. Yo soy hijo del cuerpo y hermano del cuerpo. Tengo 2 hermanos guardias civiles. Mi padre estuvo de guardia en Mocejón. Os lo digo a los mocejoneros. Yo viví allí pocos años, pero lo suficiente para que nacieran 2 hermanos. Bien, pues tengo un hermano en Barcelona, que es teniente coronel, y me llamó. ¿Qué haces? Pues mira, que voy a estar con Lorenzo Silva. Coño, si yo le conozco. ¿De qué? Pues es que estuvo aquí en Barcelona para un libro que iba a escribir, que es este del Premio Planeta, y estuvo hablando conmigo y con el comandante Baena. Dice, díselo que seguro que se acuerda. Sí, claro que me acuerdo. Y es que precisamente en relación con esta colección de libros tuyos, que yo en mi biblioteca tengo 3 obras tuyas, y las 3 son de Bevilacqua y La gente chamorro, que por la cosa del cuerpo y de que la cabra tira al monte, me gustaban mucho, ¿no? Y tengo esas 3 obras. Y entonces, ya te digo, surgió así la idea y te iba a preguntar, una de las cosas era, ¿por qué cogiste la Guardia Civil como fuerza de seguridad y no otra para esta colección tan interesante? Y iba a preguntar que cómo, o sea, porque como hijo de guardia y como durante muchos años he vivido en cuartel, y no sé si decir argot o los tecnicismos que utiliza la Guardia Civil, tú los manejas muy bien en tus libros, ¿no? Y entonces yo iba a preguntar que cómo, dónde, con quién te asesorabas. Pero claro, ya cuando me dice mi hermano, si estuvo aquí, digo, hombre, pues ya sé cómo se asesora. Así que no sé si te acordarás de mi hermano. Dice, si además dices algo en el libro. Dice, claro, no con mi nombre. Porque él es capitán, bueno, en ese momento era capitán de policía judicial y uno de sus cometidos era
la coordinación con los Mossos de Escuadra. Y entonces te estuviste informando y tú dile el comandante Baena y el capitán Máximo. ¿Verás cómo se acuerda? Sí, claro que me acuerdo, bueno, la razón por la que yo me acerqué a la Guardia Civil es una razón, en el fondo, muy sencilla y tiene poco que ver con lo que normalmente se me atribuye. A mí me han llegado a decir, o se ha llegado a publicar por ahí, que soy hijo del cuerpo y que me crié en una casa cuartel. Y alguna vez hasta he leído que yo he sido guardia civil, ¿no? Ni soy hijo del cuerpo, ni he sido nunca guardia civil. Mi padre era militar de aviación, que es una empresa muy distinta, ¿no? Son militares también, pero es una empresa muy diferente. Yo llegué a la Guardia Civil por el camino de la novela policíaca, negra, como cada uno la quiera llamar, ¿no? De la novela de crímenes. No soy un lector fanático de novela policíaca. De hecho, los autores de novela policíaca por los que siento devoción son muchos menos que los autores de novela policíaca hacia los que tengo reparos. De hecho, yo leía novela policíaca y me interesaba más o menos, pero fue durante bastantes años, y yo leía mucho desde muy pequeño, y yo con 13 años ya estaba escribiendo literatura, y con 15 ya estaba escribiendo novelas. Y sin embargo, en ese momento yo no tenía, ya había leído a Agatha Christie, ya había leído a Sherlock Holmes, ya había leído, pues qué sé yo, alguna cosa de Dashiell Hammett, creo que había caído en mis manos, a lo mejor alguna cosa de otros novelistas, pues no sé si habría leído ya entonces algo de Jim Thompson o de James M. Cain o alguno de estos, ¿no? Pero bueno, eran novelas que me interesaban, que me parecía que tenían gracia, que entendía el éxito que tenían, porque bueno, porque el éxito que tenían sobre todo fuera de España, dicho sea de paso, pero bueno, porque en España no era un género que funcionara mucho, por lo menos el autóctono, ¿no? Pero entendías, bueno, me parecían unas novelas que tenían un puño de buenas ideas, pero luego muchas veces a mí no me gustaba la ejecución. O sea, por ejemplo, a mí me encanta cómo dialoga Conan Doyle. Me parece que es un maestro dialogando. Pero Sherlock Holmes es un personaje que me toca un poco las narices. Es decir, a mí es un personaje que no me interesa mucho, la verdad. Ni siquiera su supuesto lado desgarrado, morfinómano y tal. Es que, no, o sea, no me parece un tocanarices, ¿no? O sea, es un personaje que no me cae bien. Las historias de Agatha Christie, pues hombre, son ingeniosas, pero pasan un poco en ninguna parte, ¿no? Y a personajes que tampoco me interesan, ni me importan, ni lo que hacen, ni lo que dicen, ni cómo, ¿no? Reconozco que están bien hechas, reconozco que... O Dashiell Hammett, sí, pues hombre, esa hiperviolencia de la ciudad norteamericana de los años 30, tiene fuerza dramática, no voy a decir que no, pero yo no sintonizaba en un registro profundo con eso. Si yo escribo novela policíaca, es fundamentalmente por culpa de Raymond Chandler, a quien yo descubrí con 18, 19, 20 años quizá, ¿no? Cuando yo leía a Raymond Chandler dije, aquí hay algo que yo sí puedo hacer. Aquí hay algo que a mí sí me interesa de forma completa. Aquí no solo está lo que sobre el alma, la condición humana y la sociedad proyecta la realidad criminal. La realidad criminal es un indicador inquietante de lo que somos los seres humanos y de lo que son las sociedades humanas. Eso está ahí. Pero en el caso de Raymond Chandler, además de eso, había, lo voy a decir así, había un poeta. Y lo digo así porque él lo dice así. Él dice en una de sus cartas que todo empieza en la poesía. Y que quien olvida, él escribió poesía de joven, luego la dejó de escribir. Pero quien, por cierto como yo escribí poesía de joven y luego la dejé de escribir. Pero quien olvida la conexión con ese sentido poético de lo que está tratando de transmitirle al lector a través de un relato, pierde la profundidad, pierde la consistencia, pierde, no sé, la capacidad de hacer una historia que trascienda la anécdota o la peripecia criminal, ¿no? Y bueno, cuando yo me leí las novelas de Raymond Chandler, siempre que lees algo que admiras, que te deslumbra, y pues dices, yo quiero hacer algo así, por lo menos intentarlo. Me quedaré en ridículo, pero por lo menos lo quiero intentar. Y buscando eso, cómo hacer algo así, yo eché un vistazo, vamos, era lector no sé, desde Vázquez Montalbán a otros, ¿no? O a García Pavón. Y me parecían autores que eran muy estimables literariamente,
muy estimables los dos, tanto Vázquez Montalbán como García Pavón, que está bastante olvidado hoy día. Pero había algo ahí a mí que me fallaba. Y eso tuve ocasión de hablarlo no con García Pavón, a quien no conocí, pero sí con Vázquez Montalbán, ¿no? Sus personajes no eran de este mundo. Y con eso quiero decir que no eran de nuestra sociedad. El Plinio de García Pavón es un policía municipal que resuelve asesinatos. ¿Alguien ha visto alguna vez a un policía municipal resolviendo asesinatos? Si no se pueden ni dedicar a ello legalmente, es decir, esa es una competencia que tienen sustraída, ¿no? A ver, lo puede hacer en un momento determinado, excepcionalmente, pero no de forma sistemática, ¿no? Los asesinatos de Tomelloso no los investigaría Plinio, sino el puesto de la Guardia Civil de Tomelloso, ¿no? Pero, por alguna razón, García Pavón, y la puedo imaginar, pues prefirió inventarse esa Guardia Municipal de Tomelloso como policía integral que resolvía todo, ¿no? Y en el caso de Vázquez Montalbán me lo dijo él mismo. En los años 70, un escritor español tenía que buscarse un personaje fuera de la realidad española, porque la realidad española era inmanejable. Y por eso pues, yo me inventé un detective, exagente de la CIA, que ni existe, ni ha existido, ni nadie se puede creer, ¿no? Pero a mí eso me fallaba, porque yo, aunque no diré que el Philip Marlowe de Raymond Chandler sea un personaje muy creíble, tampoco es un personaje absolutamente imposible. Es un personaje que está muy arraigado en la realidad californiana de su tiempo, ¿no? Y yo me dije, yo quiero un personaje que me funcione en este sentido. Y por tanto, el problema que me planteé fue estrictamente literario y estrictamente narrativo. Y de repente estaba pensando en la primera novela, que es El lejano país de los estanques, tenía el crimen y la trama en torno al crimen, que es el que se cuenta en esa novela, el asesinato de una turista austriaca en una cala de Mallorca, y no tenía el investigador. Y estaba pensando en el investigador. Y en un momento dado recuerdo que dije, bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a ir por partes, ¿no? Si aparece el cadáver de una mujer colgado del techo en un chalet, en una cala de la parte oriental de Mallorca, ¿quién aparece allí? Pues lo primero que aparecen allí son dos guardias civiles. Y entonces me quedé pensando, guardias civiles. Y seguí pensando, ¿recuerdo alguna novela policíaca española protagonizada por un guardia civil? No. Hay algún relato, algún libro así marginal en los años 40, pero no. Representativa, significativa, no, ninguna. Y la Guardia Civil, hablo del año 94, 95, que fue cuando yo estaba con ese libro, lleva 150 años investigando crímenes en España y no ha dado lugar a una sola serie o novela policíaca de fuste donde tengan un papel protagonista. Digo, a un escritor no es normal que se le presente una oportunidad como esta. No es normal, no sería normal que uno pueda entrar ahí en un terreno como ese, como si fuera terreno virgen. Y luego a mí me ayudaba que en aquel momento yo me dedicaba a la abogacía, al ejercicio profesional de la abogacía, y por tanto tenía contacto con guardias civiles. Con más guardias civiles que los que te ponen una multa si corres en la carretera o que los que están en la puerta de los ministerios cuando paseas por Madrid, ¿no? Tenía contacto con los guardias civiles que no van vestidos de guardias civiles. Y entre otras cosas, algo que ya sucedía y llamaba la atención, en aquel momento llamaba mucho la atención, es que alguna vez había tenido contacto con una pareja de la Guardia Civil, que no iba ninguno de los dos vestidos de guardias civiles, y en la que una era una chica. Eso era algo además que, como era muy reciente, yo creo que nadie era muy consciente. Y dije, pues aquí hay una historia que es la que hay que contar, porque es la que nadie se espera que cuentes, ¿no? Y esas son las historias que hay que contar. Y eso me llevó a la Guardia Civil. A partir de ahí, pues bueno, yo tenía una parte del trabajo hecho, digamos que conozco el trabajo de policía judicial de la Guardia Civil porque me he dedicado a la abogacía profesionalmente, pero luego, tengo que decirlo, y es lo que tengo que decir en este punto, yo conocía a algún guardia civil, tampoco muchos, pero a raíz de publicarse las novelas se pusieron en contacto conmigo decenas de guardias civiles, que han sido conmigo generosísimos. Yo me he molestado en preguntar, pero ellos podían no haberme respondido y me han respondido con mucha generosidad. Y en el año 2010, pues encima me hicieron guardia civil honorario y ahí ya me dijeron, recuerdo que me lo dijo un amigo guardia civil, que es lo que te pasa cuando llegas a cierta edad, que ahora es general, ¿no? Y mi amigo que ahora es general me dijo, bueno, te hemos hecho guardia civil honorario. Eso quiere decir
y ya puedes preguntar lo que quieras y te responderemos y no te mataremos después. Lo siguiente es que en cualquier momento te puedo poner a hacer flexiones. Y digo, hombre, esto no me habían avisado a mí, que volvía a la mili de repente a los 40 años, ¿no? Pero bueno, es eso. Yo creo que al final el mundo está lleno de historias, cada persona tiene una historia. Quien tiene una historia normalmente no es que quiera contarla. En muchos casos, cuando yo me he acercado a una persona que tenía una historia, y lo he hecho muchas veces, y me he acercado a guardias civiles, pero me he acercado a, qué sé yo, me he acercado a ingenieros aeronáuticos para hacer un reportaje sobre el accidente de un avión que estaban diseñando. Me he acercado a un delincuente juvenil que se pasó la vida en la cárcel, muy conocido, que se llamaba Juan José Moreno Cuenca, ¿no? Alias el Vaquilla. O me he acercado a gente que estuvo en ETA, por ejemplo, gente tan diversa como esta. Todos tenían una historia. No solo la quieren contar, sino que en cierto modo necesitan contarla y necesitan que se cuente. Y si tú prestas oído y sabes escuchar, es mucho lo que puedes aprender y mucho lo que luego tú puedes contar. Muy bien. Bueno, voy a hacer otra pregunta y yo creo que casi ya me callo para que hablen los demás, porque a lo mejor nos cansamos, sobre todo yo, que tú eres la estrella, yo soy el telonero nada más. Por favor. Bueno, para mí hay una cosa de tener al autor, a un escritor, es el privilegio de poder preguntarle lo que muchas veces nos surge cuando estamos leyendo un libro, ¿no? Es, ¿y cómo surge la idea? ¿Cómo le da esta estructura? ¿Lo redacta? ¿Lo relee? Es decir, muchas veces leyendo libros nos suscitan estas preguntas, ¿no? Entonces, ya que tenemos un escritor, me gustaría si nos puede decir, en general, ¿cómo concibes tú las obras? Es decir, ¿te viene una idea, buscas un argumento? El proceso creativo que sigues con cualquiera, con castellano o con cualquiera. Y ya a partir de aquí, que puedan hablar otros, y no yo, ¿no? Bueno, pues no sé, pienso que cada escritor es un mundo, ¿no? Y incluso yo mismo he ido evolucionando en mi manera de abordar la escritura de una novela. Pero desde hace bastantes años casi siempre sucede más o menos como voy a contar, a grandes rasgos, ¿no? Al principio siempre hay una iluminación, un chispazo. Yo antes pensaba que te encontrabas con las historias. A veces tengo la sensación incluso de que las historias te encuentran a ti y porque en cierto modo estás condenado a tropezarte con ellas, ¿no? De repente tú ves algo que dices, aquí hay una historia, y aquí hay una historia que yo puedo contar, que yo quiero y yo puedo contar. Porque si no hay una historia no merece la pena contarla. Si la hay, pero no la quieres contar, no merece la pena contarla. Si la hay y la quieres contar, pero no eres la persona capacitada para contarla, pues probablemente tampoco lo debes hacer, ¿no? Pero cuando se dan esas tres cosas, aquí hay una historia, quiero contarla, creo que puedo contarla, es donde empiezas a trabajar en la posibilidad de una novela, ¿no? Y ese chispazo puede ser muy variopinto. He contado antes el de este libro, que es ir escuchando ese poema de los comuneros en un momento en el que yo vivía en Cataluña y experimentaba ese desamor hacia Castilla, ¿no? Ese es el detonante de esto. Por ejemplo, yo tengo una novela que se llama Recordarán tu nombre, que ha salido aquí la cubierta, ¿no? Yo estaba haciendo otra cosa, un libro sobre la historia de la Guardia Civil, y de repente me tropecé con un personaje que se llama José Aranguren Roldán, que fue el general jefe de la Guardia Civil en Barcelona en julio del 36, que se mantuvo leal a la República y a la Generalitat, hizo que fracasara el golpe en Barcelona y como premio al final de la guerra Franco lo fusiló. Y este hombre, aparte de su papel histórico, yo cuando leí su historia busqué y me encontré con una fotografía y vi a mi abuelo Manuel. O sea, vi la misma mirada, una cara muy parecida. Y además, bueno, pues también mi abuelo Manuel no lo llegaron a fusilar, pero tuvo una historia una historia amarga, ¿no? A raíz de la guerra civil. Y dije, esto tengo que contar yo, esto no puedo no contarlo, ¿no? O por ejemplo, en otro sentido quizá más frívolo, La niebla de la doncella,
nace de un viaje mío a La Gomera, en el que me siento a tomar una cerveza en la plaza de San Sebastián de La Gomera, y a mi lado hay dos mujeres de mediana edad, una muy nerviosa que habla con acento extranjero y que lo primero que digo es la Guardia Civil me dice que tal, pero a mi hijo lo han matado, a mi hijo lo han matado, y a mí no se me quita de la cabeza que a mi hijo lo han matado. Y bueno, pues mientras yo me tomaba la cerveza, hablaba muy alto, tampoco tenía que poner mucho el oído, pues fui escuchando una historia que no sé si era verdad, si era pues la imaginación calenturienta de una madre destruida emocionalmente por la muerte de su hijo, pero de repente dije, si todo esto fuera verdad, una cosa así, en una isla tan pequeña, pues de ahí salió esa novela, ¿no? O por ejemplo, Niños feroces, nace de un día también bicheando en busca de otra cosa. De repente me encuentro un retrato de un hombre moreno con bigote, el prototipo del español carpetobetónico, vestido con uniforme de teniente de las SS. Y digo, ¿y esto? Y entonces, bueno, profundizo y me entero que hubo españoles en las SS. Y digo, bueno, pues vamos a buscar esta historia, y cuando la arrastré, pues al final estaba la novela, ¿no? Una vez que uno tiene esa idea que le llama la atención y que siente que, en mi caso, yo lo que hago es dedicar un tiempo largo, que últimamente son años, en el caso de este libro, pues casi 10, ahondando en lo que necesito saber para contar esa historia. Y en muchos casos me obliga a desplazarme físicamente, ¿no? Aquí lo he hecho, por ejemplo, ¿no? pero lo he hecho prácticamente en todos mis libros, ¿no? Para escribir mis libros de Marruecos yo he pisado los lugares de Marruecos donde sucedieron los acontecimientos. Luego procuras buscar la bibliografía, los testimonios, todo lo que hay, ¿no? No sé, para escribir la novela de Bevilacqua que sucede en Afganistán, yo me fui a Afganistán. Y estuve allí 10 días y, entre otras cosas, bueno, pues hablas con todo el mundo con el que tienes oportunidad, te fijas en, pues qué sé yo, en el calor que hace, a qué huele, en fin, todas estas cosas que luego te permiten dar detalles. Y cuando tienes todo ese material, yo construyo, soy ese tipo de escritores, yo construyo el libro en mi cabeza. Yo no me pongo a escribir a ver a dónde voy a llegar o por dónde va la cosa, ¿no? Hay escritores así, y además muy buenos, ¿eh? No estoy diciendo nada en contra de esta técnica, hay quien le va muy bien. Pero yo esta técnica no la he podido utilizar mucho porque durante gran parte de mi vida yo trabajaba muchas horas en otra cosa y tenía poco tiempo para escribir. Y no tenía tiempo para perderlo escribiendo 30 páginas, rompiéndolas y volviendo a empezar. O sea que yo intentaba tener muy claras las cosas antes de empezar. Y cuando tengo claro qué es lo que voy a escribir, qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar y cómo está distribuido, me pongo a escribir. Y suelo hacerlo relativamente rápido, porque es que llevo mucho tiempo dándole vueltas a lo que estoy haciendo, ¿no? Y cuando voy escribiendo, lo voy corrigiendo obsesivamente mientras escribo, y luego lo vuelvo a corregir varias veces más. Que, por cierto, corregir tiene muy mala fama, pero a mí me parece que es una de las labores más gratificantes del escritor. Cuando tú relees un capítulo que ya has escrito, a lo mejor que ya has revisado alguna vez, siempre lo que sucede es que al término de esa relectura el capítulo es mejor. Has limpiado alguna impureza, has metido algo que brilla un poco más, has precisado un sentido, has aseado la sintaxis de una frase, es decir, siempre es mejor. Con lo que es un trabajo muy agradecido, porque siempre tiene rendimiento, ¿no? Otros trabajos no tienen siempre rendimiento, pero este tiene siempre rendimiento. Esta última parte, yo escribo libros, pero de otra cosa, no de historia. Pero siempre, una vez que termino, lo dejo reposar y lo repaso y efectivamente siempre se mejora. O sea, claro, es muy gratificante. Sí, sí. Bueno, Olga. ¿Te quiere preguntar? Sé que hay preguntas, ¿eh? Vamos allá. Bueno, pues, Mocejón, ¿alguna pregunta? Venga, vamos allá. Me cruzo por aquí delante, con perdón. Hola, vaya dos genios que tengo delante. Uno fue mi maestro, de la izquierda, y el otro es uno de mis mayores y más reconocidos escritores, ¿eh? Me has sorprendido muchísimo. Yo solamente había leído tus novelas policíacas, algunas de ellas. Sí. Pero con esta historia me has calado. Me he fijado mucho en el título en singular,
¿En el, perdona? El título en singular. Sí. Entonces, te pregunto, ¿qué ha pesado más? ¿El homenaje a el idioma universal de Cervantes o tu encuentro con tu propia identidad de castellano? Pues los títulos siempre son objeto de debate, ¿no? Yo siempre me debato bastante conmigo mismo antes de tener un título y luego lo sueles debatir con tu editor. Por ejemplo, hay veces que no, hay veces que se te ocurre un título muy claro, se lo dices al editor y te dice, pues ya está, ¿no? Del libro que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, me vino el título, se lo dije al editor y me dijo, ese es, ya está, punto, ¿no? Pero otras veces no es tan fácil y en este caso, a mí sí que me vino con mucha claridad que esta novela se iba a llamar Castellano, punto, nada más. Y cuando se lo dije a mis editores, me dijeron, ¿pero estás seguro? Digo, sí, la verdad es que sí. Pero, ¿castellano o castellanos? Y digo, pues castellano. O sea, yo estoy seguro de que es castellano. ¿Por qué? Porque castellanos al final estaba remitiendo a los personajes de esta historia, ¿no? En el fondo cercenaba una parte del significado de la palabra. Y precisamente lo que a mí me gustaba era la ambigüedad. Es decir, que el título pudiera aludir tanto al idioma, castellano o español, que es probablemente la mayor creación de Castilla, por lo menos en origen. Lo que hablamos ahora no es una creación castellana, es una creación de todos los que hablamos español, desde Burgos hasta Santiago de Chile, ¿no? Pero el origen es castellano y al idioma lo podemos llamar castellano o español, ¿no? Y quería que aludiera a eso porque me parece que es el gran logro de Castilla. El gran logro de Castilla y de los castellanos es haber creado un idioma, y un idioma es algo más que un código de comunicación. Un idioma es una forma de ver el mundo, y es una forma de pensarlo, y es una forma de soñarlo. Eso es mucho, ¿eh? Eso no es cualquier cosa. Y que el idioma que un pequeño pueblo nacido en el norte de la meseta castellana y expandido muy laboriosamente al resto de la península, empezó a forjar hace más de 1000 años, se haya acabado convirtiendo en la forma de ver, pensar y soñar el mundo para tantas personas, es una hazaña mayor, ¿eh? Y no lo digo mayor que las de otros, no me importa, ¿eh? Si es mayor o menor que las de otros, es realmente una gran consecución, ¿no? Y quería que el título aludiera a eso, porque creo que es lo que más representa a Castilla, lo que más y mejor ha quedado de los afanes de los castellanos, ¿no? Pero por otra parte también quería hablar de las personas, pero de las personas no como amalgama o como bandada o como, ni mucho menos como tropel de gente, ¿no? Sino de las personas una por una, de cada uno, ¿no? Porque también quería trasladar en el título la idea de que la identidad, aunque permanentemente haya gente queriendo colectivizarla y queriendo decirnos desde un plano colectivo cómo nos debemos sentir, y de ahí vienen los buenos y malos españoles, los buenos y malos vascos, los buenos y malos catalanes, los buenos y malos alemanes, o incluso algo tan trágico como lo que vivió Walter Benjamin, ¿no? Que era un judío berlinés que, siendo probablemente el pensador alemán más brillante de su época, le negaron la condición de alemán, simplemente por ser judío, ¿no? Todo eso viene de la gestión colectiva de las identidades, ¿no? Y yo quería hablar de la identidad como de algo individual, algo singular, algo que está dentro del alma de cada persona, o no, ¿no? Y por eso, para todo eso, yo prefería clarísimamente castellano a castellanos, y no tenía ninguna duda. Buenas tardes. No. Los comuneros fueron derrotados militar y políticamente, pero esas ideas que defendían lograron sobrevivir y estar de alguna manera presentes en posteriores reivindicaciones políticas, tanto a nivel nacional como en el panorama internacional. Pues bueno, realmente aquí un
estudioso, especialista, lo tengo a mi derecha y casi que responda a él. Yo digo hasta dónde he llegado yo en mi condición de profano, ¿no? Pero bueno, es verdad que soy profano como historiador, pero por ejemplo he estudiado Derecho Constitucional, ¿eh? Y eso me da algunas pistas que creo que son interesantes, ¿no? En la Constitución española vigente, la de 1978, hay un artículo que proclama como principio superior del ordenamiento jurídico español la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que el poder, para ser legítimo y ser conforme al Estado de Derecho vigente en España, tiene que aceptar su limitación. Y sobre todo que esa limitación repercute directa y centralmente en que la arbitrariedad no le está permitida. Eso es, en el fondo, la esencia de la reivindicación de los comuneros frente a Carlos V, cuyo poder se manifestó como un poder arbitrario, como un poder que provenía del capricho del monarca sin tener en cuenta el interés del reino, que de hecho era gravemente contrario al interés del reino, ¿no? Y a partir de ahí elaboraron una filosofía política que luego formula Francisco de Vitoria, que escribe y enseña en Salamanca muy poquitos años después de la revuelta de las comunidades, en torno a los límites del poder del emperador y en torno a los límites del poder del papa. Y él era un religioso que escribe sobre los límites del poder de las dos autoridades a las que está sometido, ¿no? Y esa filosofía política, claro que ha influido a lo largo de la historia, pues, en los liberales del siglo XIX, en los republicanos del XIX y del XX, y también en otros países. Pues las ideas de Francisco de Vitoria las invoca como precedente y como autoridad Hugo Grocio, el jurista holandés, cuando desarrolla su teoría del derecho de gentes, ¿no? Donde en último extremo viene pues toda la teoría moderna de los derechos y libertades fundamentales, ¿no? De los derechos que tiene un ser humano por el solo hecho de serlo, ¿no? Con independencia de su nacionalidad y con independencia de otras consideraciones, ¿no? Y bueno, pues hay quien dice, por ejemplo, que la Constitución de los Estados Unidos de América tiene alguna remota inspiración en la Ley Perpetua de Ávila, ¿no? El primer texto que aprobó la Junta de las Comunidades Castellanas. Así que yo creo que sí que han tenido una influencia muy importante en el devenir del pensamiento político posterior en España. Pero vamos, tú puedes decir sobre esto mucho más. Bueno, sí, lo has explicado muy bien. Vamos a ver, las comunidades fue un fenómeno que duró un año largo, de abril del 20 a abril del 21. En Toledo se prolongó hasta febrero del siguiente, ¿sí? Muy poquito tiempo. Pero tiene tanta vigencia porque ha sido un objeto permanente de polémica. De si eran progresistas, de si defendían un cambio, de si lo que querían era defender sus privilegios, en fin, todo esto ha tenido ocupado a los historiadores durante siglos, nos sigue teniendo entretenidos, y sobre todo a partir del 19 es cuando se le da un halo romántico a los comuneros. Pero resumiendo, los comuneros hablan de unas ideas que están vigentes. No fueron precursores de la Constitución del 78, como a veces se ha dicho, pero para ellos la idea de libertad es fundamental. Y eso en la actualidad es prioritario, es un pilar de la sociedad. La idea de buen gobierno era otro pilar de sus ideales. El buen gobierno sigue siendo una idea clave en nuestra sociedad. Es decir, que al margen de las polémicas que tanto nos entretienen a los historiadores, sí que hubo ideales de entonces que en la actualidad se siguen manteniendo y, en cierto modo, por lo que ellos lucharon, es con lo que ahora estamos viviendo. Resumido, vamos. Sí. Y quizá, aunque existe efectivamente esa controversia, ¿no? Y luego también, tampoco vamos a entrar en esos entresijos, ¿no? Pero el movimiento de las comunidades es muy heterogéneo. Hay gente que persigue objetivos distintos dentro de las propias comunidades, ¿no? Pero quizá yo creo que algo que le da un valor especial es algo que también entronca con la tradición cristiana, ¿no? Digamos que la validación o la sublimación de la doctrina de Cristo está en su sacrificio personal. Y estos hombres no solo lucharon por unos ideales, sino que se sacrificaron por ellos. Y además en el relato que se hace
incluso en el relato que hace el propio Sandoval, que es un cronista más bien proclive a Carlos V, ¿no? Hay un momento en el que no sé si esto es verdad o es una habladuría, pero en todo caso Prudencio de Sandoval lo recoge como hecho histórico, ¿no? Que en la víspera de Villalar un sacerdote se acerca a Juan de Padilla y le dice que no salga, que no hay buenos agüeros y tal y cual, y Padilla le dice, según Sandoval, insisto, olvide de sus agüeros, que es usted sacerdote, y lo que haya de ser, Dios lo decidirá, y mi alma la tengo ya encomendada a él por el bien de estos reinos, ¿no? Que es un poco como decir, sé que voy a morir, pero porque ser derrotado no era a ver si me perdona. Sabía que o moría en la batalla o moría decapitado, es decir, moría sí o sí. Y sin embargo va a la batalla, ¿no? Y ese hecho del sacrificio siempre otorga un plus de validación emocional a las ideas, ¿no? Quien se mete en un maletero para huir, pues valida un poco menos sus ideas, ¿no? Y no estoy pensando en nadie. Sí. Si les parece, una última pregunta y damos por concluido. Si me permites, si no, sí, una última muy breve. Muy bien. Buenas tardes. En una historia construida y protagonizada por hombres aparecen dos mujeres, Juana I y María Pacheco. En la investigación que ha realizado para llevar a cabo la obra, escribir la obra, ¿qué es lo que más le llama la atención del papel de estas mujeres en el conflicto? Gracias. Bueno, pues la verdad... Uy, no sé, esto va y viene. La verdad es que a mí algo que me llamó mucho la atención, podríamos añadir una tercera mujer incluso. Lo que pasa es que, bueno, en el libro no hay sitio porque quise que fuera un libro sintético, no quería que fuera un tocho, eso lo tenía muy claro también. Entonces, digamos que hay historias que quedan esbozadas, ¿no? Pero a mí hay un personaje que me interesa también mucho, que es María del Lago, que es la mujer del alcaide del Alcázar de Madrid, que en ausencia de su marido, que no está, se ocupa ella de la defensa del lado del emperador, frente a los comuneros madrileños, se encarga ella de la defensa del Alcázar y de la negociación, y además hace bien la negociación, porque bueno, no puede ganar frente a una ciudad sublevada, no puede sostener la fortaleza y finalmente negocia pues, una rendición honrosa y con respeto de las vidas y haciendas de su gente, ¿no? Y también sería un personaje interesante que tendría para una novela, ¿no? Y en el fondo nos habla de la existencia de unas mujeres en la Castilla del siglo XVI que son verdaderamente notables, ¿no? Yo creo que por muchas razones la Castilla del siglo XVI es un lugar de gente notable.